Buenas tardes, Fresia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos. Y si te parece, empiezo a hacerte unas preguntas como para que vos puedas contarle un poco a la gente que te va a escuchar cuál está siendo tu experiencia con el diagnóstico y cómo lo venís llevando. Ok. Bueno, primero te pregunto, ¿cuál es tu diagnóstico? Mi diagnóstico es HER2, 3 positivo, cáncer de mama con metástasis axilar, estaba haciendo metástasis en el pulmón y un poquito en el riñón. Uh-huh. Bueno, un diagnóstico difícil, digamos. Sí. ¿Cómo fue el momento en el cual te diagnosticaron? ¿Cuáles fueron las emociones que en ese momento te atravesaron? La verdad que nunca me pregunté por qué a mí. Siempre dije por qué a mí no. O sea, no me hace nunca, no me hace diferente al resto, soy igual que todos. O sea, me tocó y bueno, fue lo que pasó. Lo que sí me preocupó siempre fue mi hijo. ¿Cuántos años tenía tu hijo en ese momento? 13. Entonces, mi preocupación fue, lo primero fue pensar qué hacer con mi hijo, empezar a ordenar cosas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir ordenar cosas? Por ejemplo, ordenar todos los papeles que eran de él. Porque yo decía, bueno, cáncer, tengo que luchar para salir adelante, pero si no resulta, ¿qué pasa? Porque yo hace 3 años perdí a una hermana que le dio cáncer de tiroides e hizo metástasis pulmonar, y a ella la diagnosticaron en febrero y falleció en mayo. Uh-huh. Mi padre falleció de cáncer a los 51 años, mi abuela paterna también, mi sobrino sobreviviente de cáncer a los 25 años le diagnosticaron cáncer. Entonces, lo primero fue eso, pensar qué va a pasar con mi hijo, con quién va a quedar, en caso que me pase algo. Uh-huh. Y bueno, lo primero que hice fue preguntarle a mi sobrina, si me pasa algo, ¿vos te quedás con él? Y me dice, obvio, pero no va a pasar nada. Y le digo a mi sobrino lo mismo, entonces me dice, sí, tía, pero no va a pasar nada. Entonces, bueno, obviamente el apoyo de la familia ayuda un montón. Claro, porque a mí se me vienen a la mente 2 preguntas. Sí. La primera tiene que ver con esta historia familiar de cáncer y que muchas de esas personas habían fallecido de cáncer. Entendemos que si tu papá tenía 51 en ese momento, debe hacer muchos años de esta situación, sí. 20 años más o menos. No, 40. 40, bueno. Digamos que la ciencia no había avanzado lo que ha avanzado hasta este momento. Pero más allá de eso, la emoción que seguramente te invadió tuvo que ver, me pregunto y te pregunto a vos, si tuvo que ver con lo que vos habías vivido con los familiares que perdiste en ese momento, ¿no? Difícil como separar la idea de muerte en ese momento de lo que te estaba pasando. Claro, porque, a ver, prácticamente yo tenía la misma edad que mi hijo. Uh-huh. Yo tenía 14 años cuando falleció mi papá. Y era pensar qué se va a sentir él. Yo tenía más hermanos, tenía hermanos mayores, él es hijo único. El padre está lejos. No tiene contacto con él porque el padre no quiere, o sea, simplemente eso. Pero mi preocupación era eso, o sea, el que él sufriera una pérdida tan grande como perder a la mamá, porque obviamente yo con él es pues, como que somos muy unidos en todo, o sea, él siempre es como que su apoyo soy yo y para mí mi apoyo es él. Uh-huh. Y obviamente estaba mi hermana, pero mis hermanos son grandes y obviamente mi hijo es adolescente, entonces yo creo que es una etapa difícil. La segunda pregunta, es que se me habían venido 2 preguntas a la mente. La segunda tiene que ver con ¿de qué forma abordaste con tu hijo la conversación? Bueno, es como que nunca nos ocultamos nada. Yo un día X, yo había estado en la ginecóloga en septiembre de ese año y me dice que voy a hacer los estudios para octubre porque en realidad no tenés nada. Y ahí me habló del DALSEC. Me dice, para que te lo hagas en el DALSEC.
Me dice, porque los estudios están todos bien, y yo todos los días me hacía autoexamen precisamente por esto, de que ya había cáncer en la familia. Y un día a la noche, porque yo retomé mis estudios, y a la noche me fui a acostar, qué sé yo, y de repente me toco y me siento un bulto grande, y se me empezó a dar vuelta la cabeza, y dije, ¿qué es esto? No pude dormir, y al día siguiente le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Me voy a la guardia del hospital de clínicas, y me dice, ¿por qué? Le digo, toca acá. Ah, no, me dice, nos vamos ya. Entonces, bueno, me fui al hospital de clínicas y me dijeron, tenés una masa amorfa. Bueno, me hicieron los estudios y todo, pero mi miedo no fue ahí. Cuando me quebré fue cuando me hicieron las biopsias. Ahí fue como que recién caí en lo que estaba pasando, en lo que venía. Y bueno, tenía que seguir y es lo que hice. Traté de buscar cosas que hacer, porque aparte me hizo frenar con mi trabajo y todo. Bien, mira, la pregunta que te iba a hacer tenía que ver justamente con este momento que vos estás relatando. ¿Cuáles eran en ese momento las preocupaciones que te atravesaron y cuáles las dificultades? Bueno, primero que nada era mi hijo. Segundo, si bien es cierto, o sea, tengo el apoyo de mi familia, porque todos me decían, no te preocupes, o sea, vos hacer tu tratamiento, estamos todos, pero a mí es como que me cuesta mucho pedir y recibir. No me cuesta dar, pero sí es una cosa que me cuesta recibir de los demás. ¿Vos eras consciente de eso en ese momento? Sí, era consciente de eso porque tuve que dejar de trabajar. Yo trabajaba con chicos que trabajan en Cancillería, entonces... ¿Haciendo qué? Limpieza, la limpieza de sus casas. Yo tenía la llave, entonces ellos ya varios, de uno se fue pasando a otro y a otro, entonces la confianza que ellos tenían, y unos chicos incluso que volvieron, después de ser designados, me volvieron a llamar. Y además estaba trabajando con una arquitecta y con una diseñadora de interiores, entonces hacía limpieza de obras. Y tuve que poner el freno y decir, estoy en el tratamiento, no puedo seguir trabajando. Porque claro, o sea, cuando empecé con las quimios, era demasiado fuerte, y obviamente habían días en los que yo quería decir, basta, hasta acá, no quiero más. Pero cuando mi hijo volvía del colegio y me decía, Piladita, ¿cómo estás? Era como que, uff, te derretía. Y sí, era como que me volvía el alma al cuerpo y decía, bueno, o sea, la lucha hay que seguirla por él. Porque él era mi motor. O sea, él es mi fuerza. Y por él sigo. Entonces... Sí, yo te escucho y pienso, bueno, identificás a tu hijo como tu fuerza, pero una de las cuestiones que también se constituyen en tu motor es ese orgullo, por decirlo de alguna manera, y esa dificultad para pedir a los otros, ¿no? Y eso también, sí, como que de alguna manera te mantiene... Yo no sé si es orgullo, pero como siempre fui muy independiente, porque siempre trabajé, o sea, desde los 14 años trabajo. Entonces siempre fui muy independiente en cuanto a eso. Nunca me gustó, o sea, tener que depender del resto para... Y digo, bueno, mi hijo es mi responsabilidad. Entonces, y como mi hermana me conoce, entonces yo sin pedir, es como que están ahí. Pero a mí me cuesta. Entonces me dice, pero no seas tonta, me dice, porque bueno, somos familia, somos hermanos. Mis sobrinos me dicen lo mismo, pero es una cuestión que a mí me cuesta. Es algo personal, ¿no? Entonces le digo, no es orgullo, es que fui criada así y me cuesta hacerlo. Pero, y por eso mismo, o sea, me desesperaba el hecho de no poder trabajar. Entonces, ¿Cómo impactó en tu vida cotidiana, en tu rutina, cómo modificó tu rutina el diagnóstico y después el proceso de la enfermedad? Bueno, obviamente impactó en el hecho de que el tratamiento
obviamente me cansaba mucho. No fue difícil perder el pelo, fue lo menos difícil, porque dije, antes de que se me caiga, me lo corté. Y el tema fue hablar con mi hijo, porque mi hijo al principio estaba totalmente negado a que yo estuviera enferma. Que esa fue una pregunta que me hizo hace un rato. Uh-huh. Bueno, él estaba totalmente negado, porque yo le digo, me dice, mamá, ¿tenés cáncer? Entonces en el momento le digo, mira, no sé, porque hasta que no tenga los resultados no te puedo decir que tengo, pero no te voy a mentir porque es inútil mentirte, porque vos ya estás más grande y podés entender la situación. Y después era como que ya estaba el diagnóstico y me decía, no, vos no tenés cáncer, vos no tenés nada, vos estás sana. No tenés absolutamente nada. Entonces en un momento me senté con él, que estábamos solos, y le digo, Diegui, vos y yo tenemos que hablar y vos tenés que aceptar que tu mamá está enferma, que tu mamá tiene cáncer y que tu mamá tiene que hacer un tratamiento. No es muy probable que se le caiga el pelo, es muy probable que hayan días que no tenga ganas, que se sienta enferma, pero eso no quiere decir de que me voy a morir. Porque por algo, o sea, existen ahora la tecnología, la medicina avanzó mucho y bueno, tengo que hacer todos los tratamientos que me digan que tengo que hacer. Sé que no es fácil para mí y no es fácil para los que están alrededor mío, pero vos tenés que aceptar que bueno, que es así. Y es como que ahí recién empezó a aceptar el tema de que, bueno, sí, mi mamá tiene cáncer, pero no quiero que en el colegio se enteren, porque yo no quiero que sientan lástima por mí. ¿Y eso lo decía así, en esos términos? Sí. Él siempre fue muy maduro. Entonces me dice, yo no quiero que sientan lástima a mis compañeros por mí o que me vean de una manera diferente, porque mi mamá tiene cáncer. Así que yo no quiero que digas en el colegio que vos tenés cáncer. Entonces le digo, ok, perfecto. O sea, igualmente después se enteraron porque obviamente tuve que ir a la reunión y todo eso, pero él era como que, bueno, o sea, él no hablaba de eso con sus compañeros. De hecho, o sea, bueno, empezó a tener la psicóloga y todo, y a él le preguntaban, y le dice, bueno, o sea, mi mamá está en un tratamiento y mi mamá va a salir adelante porque mi mamá no se va a morir. O sea, todo lo mismo que yo le decía era como que él eso se lo metió en la cabeza y me decía, pues no te vas a morir. Entonces de repente habían días que yo obviamente con el tratamiento me sentía mal y entonces él se asustaba y me decía, mamá, ¿te sentís bien? Mamá, ¿te puedo ayudar? Mamá, vamos al médico, por ejemplo, cuando me daban hemorragias nasales, porque al perder todo el pelo causa hemorragia nasal. Y entonces él me decía, vamos al médico, yo te llevo, yo te acompaño. Entonces iba mi cuñado, me llevaban, qué sé yo, y decía, no, es normal, porque bueno. Entonces él estaba al pendiente de qué podía pasar. No, vos tenés que dormir acá, acostate, descansar. Y yo decía, pero no puedo pasar todo el día acostada. Entonces yo igual me levantaba, trataba de seguir mi rutina, que no era la misma obviamente, pero mi rutina al levantarme temprano, hacer cosas acá, por ejemplo poner a lavar ropa, ponerme a planchar, y mi hermana me decía, pero no lo hagas, y yo le decía, pero es que dejen de hacer algo si es que no estoy ni manca, ni, no sé, o sea, déjenme que haga lo que yo puedo. ¿Te ayudó el hecho de mantenerte activa? Sí. ¿Qué te gusta hacer por fuera de tu trabajo? Que, bueno, como contaste... Bueno, me gusta la repostería, la pastelería. Uh-huh. Eso a mí me fascina cocinar, entonces, y en eso por lo menos con mi hermana, porque a ella no le gusta cocinar, entonces a ella le viene bárbaro que yo cocine. Uh-huh. Así que, no, a mí me gusta cocinar. ¿Y qué otras cosas haces además de cocinar, hacer? Bueno, mi hermana me gustan las manualidades. Me encantan las manualidades. Entonces, mi hermana, que ella es muy hábil con las manos,
Entonces me dice, ella vive en Córdoba y me dice, mira, me voy a ir un mes a la casa de Cintia, de la hija, entonces, ¿qué te parece si aprovechamos, te acompañan a tus citas, qué sé yo, y te enseño a hacer adornos de Navidad? Y bueno, entonces después me dice, bueno, me parece que la alumna superó a la maestra, porque empecé a hacer cosas y bueno, si bien es cierto, se complica el hecho de que no se puede conseguir un lugar donde poder ponerse para venderla y cuesta mucho por internet porque no es tan fácil. Sí, cuesta en realidad por ahí llevar adelante un proyecto de trabajo de la nada, ¿no? Claro. Que lleva un montón de pasos la organización del emprendimiento y a veces los tiempos no son los que... Y es lo que hablaba con otros pacientes oncológicos, por ejemplo, porque bueno, ahí en el Hospital Fernández como que todo ese sector, todo el mundo habla. De hecho hay una chica que creo que la conoce, que es mamá de un chico que tiene un tumor en la pierna. Ah, sí, sí la conozco. Y ella me dice, dice, yo me gustaría, dice, poder también ponerme una feria porque a ella le gusta tejer. Y le digo, sí, ojalá existiera algo que es un pedacito así que necesitamos para poder poner nuestras cosas. Si no podemos trabajar, por lo menos poder hacer algo para poder ayudarnos económicamente, porque se ve afectada la economía de uno y bastante. Y vos tuviste que dejar de trabajar. Tuve que salir a trabajar, claro. Ahora, bueno, salió la suplencia acá y bueno, como tengo mis tiempos, me tomo mis tiempos, entonces voy limpiando y si me canso, bueno, entro, me siento un rato, tomo un poco de agua y continúo. Pero es así, o sea... ¿Qué cosas son las que te sostuvieron? ¿Qué cosas y qué personas, no? Porque entiendo que no solamente son las actividades las que sostienen emocionalmente, sino que también son las personas que están cerca. Pero ¿cuáles son las cosas y las personas que te sostuvieron, o las actividades y las personas que te sostuvieron durante por ahí los momentos más difíciles de este proceso? Bueno, tratar de seguir mi rutina, no en el trabajo, porque bueno, era imposible, pero sí mi rutina en cuanto a ocuparme de las cosas del colegio, por ejemplo, de mi hijo, tratar de seguir con mis estudios porque yo estaba estudiando, bueno. ¿Qué estabas haciendo? Estaba terminando mi secundaria. Ah, mira qué bueno. Claro, ¿Lo terminaste? No, porque me falta todavía, me hubiera faltado un año, pero me faltan 2. Porque el año pasado al final no pude terminar de rendir y eso, y dije, bueno, prefiero hacerlo bien. Y mi hijo me dice, pero rendí libre, y yo digo, no, porque prefiero hacerlo de cero y asistir a las clases como corresponde. Entonces tampoco quiero presionarme tanto y aprendí que es un día a la vez y es un paso a la vez. Me costó, pero bueno, es así. Y me ayudó mucho el hecho de que, bueno, mi familia tanto aquí como en Chile, mis amistades, gente que conocí en el camino como usted, chicos con los que trabajé, para mí son ángeles que aparecieron, que son personas, y eso me ayudó un montón. Sentirme tratada como ser humano y no como una cosa, porque lamentablemente hay ciertos lugares donde uno va y no es un paciente, sino que es una cosa, es un número más. Yo, por ejemplo, me atienden en salud mental en el Hospital Fernández, y primera vez que me atiende una psiquiatra y una psicóloga que me escuchan, que me entienden y que me hablan, porque yo soy depresiva endógena aparte de todo esto. Y estuve muchas veces en psiquiatras, en psicólogas, y la psiquiatra jamás me escuchó, por ejemplo, o sea, era paciente de pasillo, porque en el pasillo directamente me hacía la receta, me decía, tomá, comprate esto y listo, ya está. O sea, nunca me preguntó cómo estás. Y acá no, acá me han tratado como ser humano. O sea, yo me siento que me entienden, que se ponen en el lugar del otro, que son empáticos.
En la parte de oncología, el oncólogo se acuerda de todos los nombres de todos los pacientes. Acá cada vez que me hacen una quimio o algo, me citan y me hacen estudios y el oncólogo se ocupa. Y cuando fui al LANSEC, que fue el día que la conocí, que me atendió el oncólogo, la verdad que me pareció terriblemente empático, que me trató como una persona, fue cariñoso, yo fui más que nada como para tener una segunda opinión. Y ahí me atendió la nutricionista y me atendió la psicóloga. Entonces dije, no todo es malo. O sea, no en todos los lugares a uno lo tratan igual. Uh-huh. Y con respecto a las actividades, bueno, empecé... ¿Qué te sostuvo en este tiempo? Hacer las manualidades. ¿Tenés para mostrar algo? Sí. Aquí tengo, se lo hizo mi hermana con un tronco que ella tenía. Ay, mira qué lindo. Lleva una vela. Es una vela grande. Es una vela grande que lleva en el centro. Que se lo hizo para que se lo lleve a su casa, para allá. Hermoso. Y no quiero cometer una infidencia, pero sé que vos donaste al Hospital Garrahan algo muy hermoso. Sí. Ese es un... Este es un angelito. Ay, mira qué lindo. Ese hice grandes también. Hermoso. Este se lo hizo a mi cuñado y ese se lo hizo a mi hermana. ¿Y qué donaste al hospital? Un buzón de Papá Noel, que un día estaba acá con mi hijo solo porque mi hermana había ido a Capilla y le digo, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer un buzón de cartas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y bueno, no sé, voy a ver. Y empecé a hacerlo y le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Me parece que lo voy a donar al hospital de niños. O lo voy a publicar. No, me dice. Si vos dijiste al hospital de niños, lo llegás a vender, haces uno y lo tenés que llevar para los pibes. Entonces dije, bueno, voy a buscar cómo hacérselo llegar. Y ahí fue que me dieron el dato. Y bueno, se lo llevé y estaban felices. Después vi en Instagram que ahí aparecía. Es muy hermoso. Sí, es muy hermoso. Y le hice, mi hijo me dice, bueno, pero tenés que hacerle el mecanismo para que suba y baje la manijita y baje la puerta. Entonces, bueno, le digo, y me puse a buscar, bueno, y lo hice. Así que entre los dos lo fuimos a dejar y lo llevamos. Pero eso me llena. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por un momento similar al tuyo? Que es difícil, muy difícil, que no para todos es igual, pero que siempre se puede salir adelante si uno quiere, que uno tiene que tener fortaleza, porque el ser positivo ayuda un montón. Porque esto es lo ¿y cómo se es positivo? Porque a veces en medio de tanta angustia como que se pierde un poco la pista, ¿no? Ser positivo, yo siempre digo que hay alguien que está peor que uno. Y yo creo en Dios. No soy mucho de ir a la iglesia, lo reconozco, pero creo en Dios, creo en la Virgen. Y eso me ayuda. Yo pienso que, bueno, mi forma de... Yo hablo con Dios y no hablo con un hombre que tiene una vestimenta como ese sacerdote, sino que es vía directa. Entonces ahí le pido de que, bueno, que me permita seguir adelante y que me trate de guiar y que mi vida está en sus manos. O sea, él dirá lo que tenga preparado para mí. Y lo he ido aceptando así, porque yo era como que vivía a full. O sea,
iba a un trabajo, salía, me iba a otro y así iba. Hasta que, bueno, pasó esto y empecé a ver de que hay que empezar a bajar un cambio y que a veces es más saludable no hacerse tanto problema por cosas que a lo mejor no valen la pena y tratar de buscar qué hacer y tratar de, si uno puede darle una mano a otra persona que está en la situación de uno, que le puede dar, no sé, algún consejo en cuanto a lo que uno vivió, bueno, dárselo, decirle, porque hay mucha gente, por ejemplo, que no tiene idea qué hacer cuando no le llegan Entonces, bueno, mi hermana fue desesperada y empezó a escribir a todos lados y entonces yo también le digo, mira, escribíle a Fernán Quiroz, escribí a este lugar y empezá a decir qué es lo que te pasa para que te ayuden y te puedan dar una, qué sé yo, prioridad y puedan llegar tus drogas y te puedan atender. Porque si no, entonces no, nada. Pero trato de que si me preguntan, mira, vos cómo te sentís, y yo le digo, bueno, trato de sentirme bien porque, bueno, yo me fijo también, o sea, me pongo en el lugar de mi hermana, que es mi cuidadora, porque muchas veces yo me sentía enojada, pero yo le decía, estoy enojada, pero no con ustedes, estoy enojada conmigo. Porque uno pasa por una etapa que es el enojo, pero el enojo era conmigo porque estaba yo mal. Entonces me sentía muy enojada y muchas veces era el enojo, le decía, ella me decía, no hagas esto, no hagas lo otro, toma aquí, no tomes azúcar, no puedes comer. Entonces le decía, basta, déjame en paz. Entonces ella en un momento dijo, bueno, si tienes razón, le digo, no me voy a morir. O sea, esa era mi idea, no me voy a morir. O sea, todos vamos a morir en algún momento. Pero yo pienso que en este momento no. O sea, por luchar no me voy a quedar. Pero de qué es difícil, sí es difícil. Muy difícil. Sabes que te escucho y pienso, tu hermana, la cuidadora, la que convive con vos, te cuidó en lo cotidiano y te dio sostén. ¿Sí? Y tu hermana de Córdoba te permitió descubrir algo que es la posibilidad de crear, ¿sí? ¿No? Y que te sacó un poco del foco de la enfermedad. Sí. Y mis sobrinos también, porque bueno, mi sobrino, él allá tiene, él trabaja, la ex mujer de él tiene una librería, entonces me mandó un montón de material de goma eva, entonces me dijo, te mando todo eso, tía, para que hagas cosas hermosas. Mi otra sobrina vino, me compró que la pistola de silicona, que esto, que lo otro. Es como que todos en conjunto fue apoyarme a hacer algo y sacarme de ahí. Y mi hermana, por ejemplo, de repente me decía, anda al colegio, anda donde tus compañeras, siéntate un rato, habla con ellas, porque eso te va a hacer bien. Mi cuñado lo mismo. O decirle que vengan acá, que vengan a tomar el té con vos, cosa de sacarme de eso, de estar siempre pensando en lo mismo. Entonces, por eso digo, hay chicos con los que trabajo que me escriben, me hablan, hay un par que todavía me ayuda, o sea, siempre están pendientes y yo le digo, la verdad que no sé cómo agradecer a veces tanto, pero siempre están ahí preguntándome cómo estoy. Y así he conocido un montón de gente en el camino que me ha ayudado a salir adelante, a pensar de otra manera, y a tratar de salir de todo esto que sé que no es fácil, para mí es difícil, y cuando uno dice, ya pasó un año y cuando me operaron y me dijeron estás libre de cáncer de mama, pero tenés que continuar con el tratamiento, se hace difícil. Porque es un año de quimio y ahora son 15 sesiones de radio,
y a esa pastilla que tengo que tomar, que es la hormonal, que me vuelve loca todos los días, y salir al calor me descompone. Pero digo, bueno, estoy viva, respiro, estoy viendo a mi hijo cómo crece, ya celebramos 2 cumpleaños de él más, y eso a mí me llena. O sea, yo estoy orgullosa de mi hijo. No sé, yo creo que en vez de un babero, una sábana, por mi hijo, para mí es wow, es lo máximo. Porque digo, a pesar de todas las cosas que le pasaron, los problemas que para su edad, que está en una edad difícil porque es adolescente, es muy maduro, y que no se lleve ninguna materia es un logro. Porque podría haber dicho, bueno, tengo la excusa de, y no. O sea, bueno, tienen que mirarse, ¿no? No sé. pero sí, él es mi sostén. Bueno, muchas gracias por este rato. No, gracias a ustedes, Martín. La verdad que me encantaría poder ya poder empezar a trabajar, ya definitivamente, y poder ayudar al SET, aunque sea con lo que sea, poder ayudar. Porque es re importante para mí que hay mucha gente que no tiene como para poder hacerse los estudios y todo eso, y me parece grandioso lo que hacen, porque de verdad que es así. Gracias. Y dando un mensaje a personas que por ahí están un poco perdidas en este momento difícil, es una manera también de ayudar, obviamente. Sí, pero si pudiera más, sí, lo haría. Y en un futuro lo voy a hacer. En un futuro lo voy a hacer, porque la verdad que hace una labor bastante importante. Creo que mucha gente, o sea, yo antes no sabía del LACSEC hasta que me enfermé, y realmente uno se da cuenta de todo lo que hacen. Cuando está ahí siendo paciente, recién se entera, porque mucha gente es como que vive en otro mundo, en otro sistema, y dicen, bueno, el LACSEC sí, el LACSEC. Pero saber realmente lo que significa es totalmente diferente a lo que uno cree que es. Ser parte de todo eso es diferente. Muchas gracias. Así que de verdad que sí.